Nuevamente mi saludo para los hermanos y hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, esperando que todos estén bien y que alguno que no es salvo pudiera aprovechar este tiempo de gracia y de misericordia de Dios y pudiera arrepentirse y creer en el Señor antes que la puerta se cierre y ya no haya más oportunidad. Quisiera comenzar cantando en el himno 23 una sola estrofa. Cristo, a ti te alabo, ya no mueres más, has resucitado y en la gloria estás. Tú por mí intercedes ante el trono allí y me guardas cada día junto a ti. En tu amor confiando buscaré tu faz, porque en tu presencia tengo gran sola. Dueño de mi vida, amante y salvador, ya me encuentro cautivado por tu amor. Bueno, con gozo en mi corazón nuevamente quisiera compartir algo de la palabra de Dios con ustedes, tanto hermanos y amigos que no son salvos, y amigas y hermanas y hermanos. Leer algunas escrituras y darle un poquito de desarrollo a las escrituras en la predicación, y también nosotros podemos aprender de la palabra de Dios en la predicación del mensaje de salvación, con gozo en mi corazón, porque a mí me gusta hacer esta obra en las noches. A veces estoy hasta las 12 de la noche mandando el mensaje, cabeceando, pero lo importante es que el mensaje le llegue a los que no son salvos. Y mi otra actividad es repartir tratados, porque yo fui impactado por muchos tratados que recibí en esos tiempos, recogía yo del suelo porque yo quería ser salvo. Y una vez leí una historia de un niño que salió a repartía tratados con su abuelo, y al parecer un día llovió y el abuelo no quería salir, pero el niño salió con la lluvia y todo, y él repartió un tratado, y por ese tratado una persona pudo ser salva. Estuvo a punto de suicidarse. Todo lo que se hace para el Señor, así sea mínimo, es de gran valor para las personas que no son salvas. Así como decía un gran predicador, no me acuerdo el nombre de él muy bien, él decía que el trabajo de nosotros es llevar el mensaje a los oídos de las personas, que Dios se encarga que baje de los oídos al corazón. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Quisiera leer en Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18. Aquí está. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 8, versículo 5, voy a leer hasta el 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, nuevamente con gozo en mi corazón por esta pequeña actividad que siempre realizo. Ya tengo tiempo haciéndola por el medio de WhatsApp y por este medio de YouTube, y se la envío a mis familiares y amigos en el extranjero, y no sé cuántos más lo escuchan, que no son salvos. Quiero que sepa usted que todo ser humano aquí nace pecador en esta tierra. Lamentablemente muchos no lo aceptan así, pero somos los tristes hijos de Adán a causa del pecado original en el huerto del Edén, y ese germen del pecado pasó a todos los hombres, y toda la raza humana está infectada con este problema del pecado. Y el mismo Dios del cielo dice que no hay ni un justo, no hay ni aún uno. Todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único que pisó la tierra, como dijo aquel joven rico, le dijo: maestro bueno. El único que pisó la tierra que se le podía decir bueno. Todos nosotros somos malos pecadores, y como te acabo de leer en Romanos 8, la escritura habla por sí sola. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano aquí en la tierra se puede sujetar a la ley de Dios. Ningún ser humano. Si Dios le dio fue un solo mandamiento a Adán y a Eva, y ellos desobedecieron un solo mandamiento que le dio. Si vemos en la Biblia cuántos pecados le desagradan a Dios, le dio mandamientos a la nación de Israel, se escribieron leyes y muchas cosas, y los 10 mandamientos fueron dados a Moisés. La ley fue dada por Moisés, la gracia es por el Señor, y la nación de Israel no obedeció, porque no pueden sujetarse por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ningún ser humano puede sujetarse a la ley de Dios, y por violar un solo mandamiento de Dios está desobedeciendo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es que muerte espiritual, muerte física y la muerte espiritual, porque
Dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y a causa del pecado, usted va caminando rumbo al infierno. Dice la Biblia que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La transgresión, ellos transgredieron un solo mandamiento. ¿Cuántos mandamientos de la palabra de Dios usted no ha venido transgrediendo desde que usted ha tenido su razonamiento del conocimiento del bien y del mal? El ser humano no quiere reconocer que es un pecador, que va transgrediendo, que es un transgresor pues de lo que Dios dice en su palabra. El ser humano no puede controlarse, no se puede sujetar a la ley de Dios. Yo quise, cuando empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, escuchando la palabra de Dios, pensando que podía dejar muchas cosas por mí mismo, no pude. ¿Por qué? Porque este es un cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún nosotros los salvados, nosotros ya podemos batallar contra el pecado. Ya nosotros no practicamos el pecado porque nosotros creímos en el Señor. Nuestros pecados fueron perdonados. Judicialmente estamos perdonados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros que cometamos, porque todo lo vamos a seguir haciendo, pero no por práctica. Por ejemplo, yo era muy bebedor de aguardiente, igual que muchos hermanos. Usamos sustancias ilícitas, a hermanas fiesteras que les gustaba mucho el bochinche, el aguardiente. Otras hermanas tal vez eran mujeres que andaban con un hombre, con otro, como están en el caso de las escrituras. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a la ley de Dios. No, ningún ser humano lo puede hacer. El único que estuvo aquí en la tierra, que era sin pecado y que podía y obedeció a Dios hasta muerte en cruz, fue el Señor Jesucristo. Aún nosotros los que somos salvos desobedecemos a lo que dice la palabra de Dios. A veces vemos tantas almas que están en la calle y son tantos hermanos salvados, hermanos jóvenes y todo esto, y no se ve el ánimo de salir una o dos veces al mes o semanal a repartir algunos tratados en congregación como asamblea unidos y buscar las almas, llevarle al que sea una hora en el día, un fin de semana. Y son tantos hermanos jóvenes que se les ve que tienen fuerza, pero no siempre. A veces buscan se buscan lo más fácil. Hay desobediencia a la palabra de Dios, y esto es, el Señor nos mandó a evangelizar, a predicar el mensaje de salvación. Algunos lo hacemos con mucha debilidad, pero necesitamos siempre la ayuda del Señor. Entonces vemos que la transgresión, pero vino la justicia vino, y de manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros fuimos justificados por la fe. Aquí dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando uno lee la ley, se lee la ley de Dios, nosotros delante de los ojos de Dios somos transgresores. La perfecta ley de Dios que la pudo cumplir el Señor, y nosotros los salvados podemos sujetarnos, no toda la ley de Dios, pero nosotros podemos obedecer a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando yo no era salvo,
nuestras mentes se verán cautivas al pecado. Nosotros lo que pensábamos era en la mañana qué íbamos a hacer en la tarde, íbamos a jugar pool, íbamos a hacer esto. Esos eran nuestros pensamientos. Después que fuimos salvados, ahora nuestros pensamientos se dirigen a Dios, nuestros corazones a Dios, en alabanza, en adoración, en oración, en la lectura de la palabra de Dios, en hacer cualquiera cosa para el Señor, en nuestros hogares, en la congregación y en cualquier lugar, porque ya dejamos de ser transgresores y fuimos justificados por la fe. Y la ley, porque por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también que la gracia de... Hay salvación y vida eterna en el Señor Jesucristo. Muchos ahorita piensan que por congregarse en una congregación, ser bautizado y empezar a caminar, no. Te tiene que proceder al arrepentimiento y ser sellado con el Espíritu Santo, porque esa es la garantía de que usted pueda caminar en este mundo y de ser guardado del pecado, de ser preservado. Después de la salvación, el Señor nos mantiene salvados a todos los que somos salvos y somos preservados del pecado. Y si el creyente cae en pecado o algo y contrita o apaga el Espíritu Santo, él puede restaurarse con el Señor, porque no pierde la salvación, así como pasó con David cuando cometió el pecado de adulterio. Él decía que le decía a Dios: devuélveme el gozo de la salvación. No es que había perdido la salvación, sino es que había contristado el Espíritu, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo que hemos creído. Hemos sido, quisiera leértelo en Efesios 4:30, es una de las tres personas de la Trinidad. Por eso en las cartas de los Corintios dice que nosotros no podemos unir nuestros cuerpos con una mujer fuera del matrimonio, porque nosotros somos cuerpo, templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es donde habita en el corazón de los creyentes el Espíritu Santo de Dios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, y por eso nosotros no practicamos el pecado. No nos llama la atención bebernos una cerveza, no nos llama la atención estar en una fiesta, nada de esto, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es que hay personas que dicen que son creyentes y entonces les gusta el deporte, les gusta lo otro, porque no tienen el Espíritu Santo y dicen que son creyentes cuando no lo son. No son salvos, son creyentes nominales, nada más de profesión de boca. Y esto es delicado, porque uno tiene que predicarlo como y decirle la verdad a la persona, porque igualito una persona puede vivir así, pensando que es salvo, que es creyente, y dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. No es de él, y entonces puede caminar engañado en toda su trayectoria de aquí en la vida, y puede bajar al lugar del infierno si muere. Por eso es que se ocupan de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que uno, el creyente, vive en paz y tiene una vida eterna. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si muere, su alma va a la condenación eterna igualito. Entonces vemos aquí en Efesios 4, dice Efesios 4:30, las escrituras dan las mismas respuestas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, lo que quiero resaltar esto, fuiste sellado para el día de la redención. Si el Señor llega a venir hoy,
Si la persona que profese fe no tiene el Espíritu Santo, no fue sellado con el Espíritu Santo, o sea, no es salvo, no va a poder escuchar la voz del Señor y el Señor no lo va a arrebatar, se va a quedar aquí. Por eso es que en la carta de Apocalipsis dice que Él los va a vomitar de la boca. Una iglesia falsa, profesante, se van a quedar. Si el Señor llega a venir, si yo estoy durmiendo en mi cuarto y estoy acostado y así estoy durmiendo, yo voy a oír la voz del Señor y me voy a ir con Él. Todos los que somos salvos, y uno a veces está acostado y está pensando, yo a veces pienso en eso y digo, si el Señor puede venir hoy, y siempre, casi siempre estoy pendiente de eso. O sea, me acuesto después que termino de hacer esta actividad, porque a veces tarda mucho para mandar el mensaje y me tengo que quedar ahí esperando, y me pongo a leer las escrituras y hacer otras cosas, orar, y así duro. Y entonces después me acuesto y se me viene a la mente ese evento, porque yo sé que puede ocurrir en cualquier momento, porque aquí mismo los Romanos dice, estos creyentes lo estaban esperando y decían que ya la noche estaba avanzada. Entonces, ¿cuánto más nosotros ahorita en el 2023 el Señor pudiera venir hoy? Por eso es que nosotros le predicamos y lo exhortamos a que usted pueda arrepentirse y creer en el Señor, para que sus pecados sean borrados, perdonados. Con un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, y creer en el Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde, porque si el Señor viene, se va a quedar aquí en esta esfera terrenal a pasar por los juicios de Dios, y si muere, igualito va para lugar de condenación eterna. Entonces vemos en Efesios 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, nosotros creímos en el Señor, reconocimos que éramos pecadores. Eso fue un sentir malo aquí en el corazón, que íbamos a espaldas de Dios, y esto era una preocupación demasiado grande en el corazón de los que somos salvos. Esa es una experiencia que pasamos nosotros antes de ser salvos. La palabra de Dios estaba haciendo la mella en nuestro corazón, nuestras conciencias fueron despertadas, y hasta que no fuimos salvos no teníamos paz. Y vino y fuimos sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es el ara de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros esperamos al Señor, todas estas promesas se van a cumplir y nosotros le esperamos, pero como nosotros vivimos por fe, a veces hay muchos que se burlan. Muchos de ustedes se han muerto y si no lo han venido a buscar el Señor, pero nuestros cuerpos pueden ir a las tumbas, y los que están en las tumbas también tenemos otra promesa, que el Señor va a venir y va a llamar, y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y eso lo dijo, fue el Hijo de Dios, el que vive, el que está a la diestra de Dios, después que derramó su preciosa sangre, entregó su vida por la de nosotros, fue desclavado de esa cruz, sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Te predicamos un Cristo vivo. Cree de todo corazón, si has entendido que eres un pecador, una pecadora perdida, y sientes ese deseo de ser salvo, clámale a Él, que Él te va a oír, y vas a ser perdonado tus pecados, vas a ser sellado con el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Trinidad, y podrás batallar contra el pecado aquí en esta tierra, y podrás el Señor te va a mantener salvado como a nosotros. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y el Señor me ha guardado, y la salvación es eterna, nadie te la puede quitar. El Señor dice, nadie me las arrebatará de mi mano. El que me las dio es mayor que todos, el Padre se las dio. Cada uno de los salvados creímos en el Señor, ahora somos hijos de Dios. Ojalá tú puedas creer en el Señor y puedas tener esta seguridad, esta paz en el corazón,
y que tú puedas gozar de la vida eterna.